marinos. Yo creo de todo, ¿no? Lo que pueda, pero me gusta más el marino porque es un reto mayor todavía. Como saben, mi canal, y ya lo conocen muchos, habla de discos, habla de ángeles, habla de cría de peces, pero la idea es siempre mía es crear retos nuevos, ¿no? Y retos nuevos implica el marino, el pez marino todavía estamos en pañales en la cría de peces marinos, todavía casi todo lo que vean aquí está capturado en cuanto a peces marinos. A diferencia del agua dulce, que tenemos 95-98% de peces criados, y en marinos no, en marinos tenemos más o menos 90 en capturados, ¿no? Casi todo es capturado. Entonces, la idea actual es que les quiero platicar un poquitín de qué está pasando con la cría de los peces marinos. Afortunadamente nos ha tocado vivir esta época, o me tocó vivir esta época. ¿Por qué? Porque estoy viendo que sí se puede, ¿no? Y que la gente está invirtiendo lo que se necesita y que tarde o temprano vamos a dejar de sacar peces del arrecife, que es lo que buscamos, ¿no? Lo que queremos es conservar el arrecife lo mejor que se pueda por nosotros, porque pues hay muchas razones que afectan a los arrecifes, ¿no? Ojalá fuera más el sacar los peces que los afectara, pero bueno, hay mil razones que no podemos controlar y que ni vamos a controlar. Calentamiento global de la Tierra, ustedes saben que los corales, los que tienen corales, porque todos tienen un poquito, no se llevan muy bien con los cambios de temperatura. Los corales capturados, afortunadamente aquí sí casi todo es criado en cautiverio, entonces esta es una gran maravilla. Esto de criar corales en cautiverio hace 10 años no existía. Cuando yo traía peces corales, hace 20 años, había que traer corales y se nos morían el 90% de los que traíamos porque pues eran capturados y esos son muy muy sensibles. Ahora estos que están aquí aguantan todo, la verdad es que aguantan todo. Los que tengo ahí en la casa, que le puse el manito para que lo vieran, subió a 36 grados de temperatura y ahí siguen los condenados, ¿no? Entonces aguantan lo que les avientes. Los corales criados en cautiverio aguantan todo. Y eso queremos que pase con los peces. Los peces marinos siguen siendo muy alta la mortandad. Casi todos son capturados. Como aquí dice, $2 billones al año se manejan en peces marinos. Más de 44 millones de peces, ¿no? Y casi todos esos 24 millones, el 90% se va a morir. Y se va a morir pronto, ¿no? Entonces, ese es lo que el reto que tenemos. Tratar de quitar esto, tratar de evitar esto. Nosotros como consumidores finales, pues ¿qué podemos hacer? Pues comprar peces criados en cautiverio, es lo único que podemos hacer. O sea, va a estar muy difícil ponernos a criar. Platicaba ahorita con los doctores. Es difícil porque se necesita mucho dinero. La situación ahorita actual para criar marino es muy muy alta la inversión, a diferencia del agua dulce que ya los cría cualquiera, ¿no? Aunque no quiera se dan en tus peceras, ¿no? Entonces no, aquí todavía hay que invertir, todavía hay que hacer muchas cosas que pues no cualquiera lo vamos a hacer, ¿no? Y yo que me encantaría hacerlo, no estoy capacitado para eso en economía. Más del 95% de los peces marinos son capturados. Pocas especies se crean comercialmente y esto es algo que debemos de mejorar. Ahora fíjense, si tenemos 1 kilo de peces marinos, poniendo que los vendiéramos por kilo, ganaríamos $750 por kilo de pez marino. Si vendemos peces para comer, ganaríamos $9 por kilo. O sea, es un negocio que debe ser interesante para la gente que pueda criar, que pueda invertir los millones de dólares que se necesitan. A la larga ganas mucho más dinero vendiendo peces de ornato que vendiendo peces para comer, ¿no? Aunque claro, la gente compra más peces para comer, ¿no? Pero definitivamente, si logramos criar más especies y tenemos una variedad mayor, va a haber un mercado mejor y puede ser interesante para los inversionistas. Por eso dije una acuacultura para los acuarios marinos. Eso es algo que yo, pues en este pequeño forito y poco a poco trato de que en México lo empecemos a tener más conciencia de buscar los peces criados en cautiverio. ¿Van a ser más caros? Sí, pero van a vivir también. Yo los payasos que traigo aquí y los payasos que yo tengo, les digo, son las pruebas bombas. O sea, los 36 grados que me subió esta pecera con los corales, hay un payaso se fue para atrás a un sound de 2x2 y ahí estuvo el canijo un mes, ¿no? Y no le pasó. O sea, al final del día, esos peces aguantan lo que sea. ¿Por qué? Porque en el mar, se los he dicho muchísimas veces, el mar es algo muy grande y no hay ningún cambio. O sea, tú avientas agua dulce todo el día, cae el peor huracán del mundo, llueve toda la noche y la densidad no se mueve 1 milímetro, ¿no? Hay millones de peces haciendo sus evacuaciones, los nitritos y los nitratos no se mueven nada. O sea, no importa lo que pase en el mar, no se mueve nada. Entonces los peces marinos están acostumbrados a estabilidad total. Les mueves un parámetro y se mueven. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a eso. ¿Qué pasa con el criado en cautiverio? Pues cuando ahorita vamos a ver un poco,
Cuando tengo 100 o 200 peces en una cubeta de 5 litros, pues hay chorro de amonio, y hay chorro de nitritos, y hay chorro de cosas, y el pez pues se tiene que aguantar, los más fuertes van a sobrevivir, y esos van a aguantar el amonio que les eches, y los nitritos que les eches, y los nitratos. Y se me olvidó echarle agua, pues la densidad se fue a 1040 y aguantan, ¿no? Yo la bajé a 1010 y aguantan. En cambio, cualquier pez que tengan capturado, le mueves tantito y se cae, y se va. Entonces, bueno, esto que digo es el 85% de los arrecifes mundiales están dañados, y no están dañados por sacar peces para nuestros acuarios, aunque sacan 24 millones de peces al año. Pero, ¿cuántos creen que sacan para comer? O sea, muchísimos más millones, ¿no? Entonces, el daño a los arrecifes no solo es eso, como les digo, sino el cambio global de la humanidad, el trabajo de la humanidad sobre los mares, sí está afectando a los arrecifes. Están desapareciendo. Hay muchas zonas de arrecifes que están bleachadas, que les llaman, que se ponen blancos, como si echaras cloro, por eso es bleach, de ahí viene. Y entonces están muriendo arrecifes en todo el planeta. Y si se mueren los arrecifes, dicen que nos vamos a meter en un lío, porque tienen mucho para controlar el clima y tienen mucho para controlar la estabilidad del mundo, ¿no? Pero bueno, nosotros como pues, gente con un acuario y nada más, pues ¿qué puedes hacer? Pues tratar de esto, ¿no? De que los peces los compremos criados en cautiverio. Los peces marinos. Si ustedes compran un pez de agua dulce, casi 99% va a ser criado en cautiverio. Muy poquitos vienen salvajes, ¿no? Muy poquitos. Pero la mayoría vienen criados en cautiverio. Y en cambio el marino va a ser totalmente al revés. Y muchos se mueren captura, traslado y estancia en sus acuarios. Yo les decía un ejemplo, y es bien claro. Si tú agarras 100 peces payaso en Indonesia, ¿qué hacen? Hay gente pescando. Antes en Indonesia y Filipinas se usaba pescar con cianuro. Echaban cianuro al mar y lo que no se moría y quedaba medio tonto, eso lo agarraban casi con la mano, ¿no? Entonces eso los echabas en una lanchita, esa lanchita los lleva a una lancha un poco más grande, esa lancha los lleva a un lugar donde los coleccionan, y aquí estamos hablando de que el pobre pescador sacó 10, y otro 10, y otro 10, entonces juntan 100. De esos 100, a la primera lancha van a llegar 90. Se van a morir 10 nada más de puro pescarlos, de que el cianuro les afectó, de que no viene bien, ¿no? Ahora ya se pesca sin cianuro y eso se ha logrado también después de muchísimos años. Ya se pesca con red directo y sin cianuro, pero pónganle que entonces no se mueran 10, que se me mueran 2 o 3. Entonces ya vamos en 98 de 100 capturados. ¿Qué pasa en el siguiente contenedor? Ahí se van a morir otros tantos porque empiezas a amontonarlos. Los peces payaso, por ejemplo, para hablar de los payasos, en el mar no viven muchos, o sea, viven una pareja en una anémona y a lo mejor algunos juveniles, viven 5 o 6 juntos. Si pones 50 o 100 juntos, ya se estresan, ¿no? Y eso ya no es normal. Y entonces el estrés, pues van todos los bichos. Acuérdense que en el mar todos los peces están parasitados. Entonces nada más es cosa de que se bajen sus defensas y vámonos, se manifiesta el parásito, ¿no? Entonces se empiezan a enfermar. Y de esos 100, pues a lo mejor se me mueren otros 10 y ya nada más me quedan 85. De esos 85 los tengo que mandar a un aeropuerto, los tengo que envolver, los tengo que empacar y todo, y me quedan 70. Los mandan, no, antes los mandaban a Hawái y reempacaban ahí, ahora ya vuelan directo, pero volar directo son 36 horas a América, ¿no? Llega al aeropuerto y salir del aeropuerto y las aduanas y todo el rollo. Entonces, eso puede llevar 36 horas en una bolsita. Si te va bien, vienes solito en una bolsita donde te vas a hacer pipí, popó y todo lo que sea, y pues a ver si sobrevives, ¿no? O sea, eso ya es más estrés. Si te va mal, vienes con varios más, ¿no? En la misma bolsita. Entonces, llegas a México, a América, vamos a poner Estados Unidos, y a lo mejor de esos 100 que sacaron del mar van llegando 50 o 45, ¿no? Y entonces los gringos, los americanos, perdón, nos los venden y nosotros los compramos y pagamos un flete, vuelan 4 o 5 horas de Los Ángeles para acá, en lo que sacamos aduana y todos avientan 14 o 20 horas empacados, y también vienen en una bolsita, oscuros, no saben qué está pasando, llegan 10, de 100 llegaron 10 a México. ¿Qué pasa cuando tú los compras? Pues ya viene bien estresado el pobre animal, ¿no? O sea, si te va bien, va a vivir una semana, si no, ni eso. O sea, se te va a morir. Y entonces, de esos 100, tenemos chance de sacar 1 o 2, ¿no? Ahora actualmente con los arrecifes, pues ayudamos un poco mejor porque la calidad del agua es bastante buena. Pero 1 o 2 van a sobrevivir de cada 100 que pescan. Esto ha hecho que pues durante años, pues sigan comprando otros 100 y otros 100, porque nada más llegaron 2, ¿no? Nada más me vivieron 2. Entonces hay que seguir comprando. Yo empecé a criar peces marinos o payasos
hacía muchos años, yo me puse a crear peces payasos hace pues, alrededor de 20 años aproximadamente, que vi todo esto. Yo importaba peces, yo fui de los primeros importadores de peces marinos en México, habíamos 4. Eso fue en el 85, 84. Habíamos muy poca gente trayendo peces marinos a México y se nos moría todo, ¿no? Entonces decías, qué mala onda, porque llegaban, los vendíamos y se morían, vendíamos, se morían. Y era un moridero. Y corales no digamos, o sea, se morían las bolsas porque ni siquiera llegaban al acuario. Y entonces fue cuando dije, pues algo hay que hacer. Y empecé a leer y empecé a buscar. Y alguien ya estaba empezando a criar peces. Los payasos los están criando ya desde los 60, 70 en Estados Unidos. Entonces ya siempre hay por ahí alguien que escribe un libro y que por ejemplo, este es uno de mis Biblias que les digo. Este libro es una guía para creadores de peces marinos. Este es el autor, Matthew Whitridge. Este libro, vamos a ver la fecha. Este libro fue editado en el 2007. Puede que si uno edita un libro, tienes que juntar la información, la bibliografía, tienes que llevarlo a la imprenta, tienen que autorizarlo. Siempre decimos en medicina, cuando un libro sale, ya la información tiene 5 años de vieja, por lo menos, ¿no? Y pues a veces ya no es tan actual, pero bueno, este libro, si lo sacaron en 2007, a los 2000 empezaron a criar ya más comercialmente, ya había gente interesada en criar, ya había gente metiendo dinero. Siempre hay otro libro más viejo que no lo encontré porque creo que cometí un error. Dicen que es tonto el que presta un libro y más tonto el que lo regresa, ¿no? Y a mí me pasó, o sea, lo presté y ya no me lo regresé. Entonces hay otro más viejito de cría de peces. Y ese libro hablaba siempre, decía esta frase que me gusta mucho, que si tú quieres hacer miles de dólares vendiendo peces, criando peces marinos, tienes que invertir millones. O sea, vas a perder. No hay pierdes. Tú perdes 1 millón y vas a ganar 1000, ¿no? Entonces, es pérdida, porque hasta ahorita podía ser comercialmente factible, pero antes era pérdida. ¿Por qué? Porque pues yo agarraba un pez marino, yo vendía muchos payasos, y vendía hace 20 años payasos. Y entonces yo llevaba un payaso al mercado en Xuca, y en esa época lo vendía en 200 pesos. Y llegaba el payaso capturado en 50 pesos. ¿Quién comprabas? Ibas al mercado, comprabas el de 50 pesos, no el de 200. Claro, se te moría a la semana, pero pues ese ya lo habías comprado, ¿no? Y a lo mejor te ibas a comprar hasta 4, igual, si te los 4, pero pues comprabas 4. Entonces, eso era muy poco, comercialmente no se ve nada. Yo he hecho esto muchos años por puro placer de hacerlo, ¿no? O sea, al final del día yo vendo mis peces, pues porque tengo muchos en la casa, no porque otra cosa, no por hacer negocio, ¿no? Entonces, bueno, este es el clásico esquema de qué se necesita para empezar a criar peces marinos, ¿no? Entonces yo tengo, lo más normal, lo más clásico es el pez payaso, porque es muy fácil de criar. Siempre les he dicho, fácil, estamos hablando de que, me dicen, comparado a los de agua dulce, ¿cuál es? ¿Criodiscos? Es más fácil criar discos que peces payaso. Quien ha creado discos de aquí podrá entender que es más fácil criar discos que peces payaso. Y todo lo demás de agua dulce es súper fácil, o sea, no tiene ninguna bronca, ¿no? Todas las especies de agua dulce no tienen ninguna bronca. Discos es un poco más complicado. Y nos meteríamos luego a lo fácil del marino, que son los payasos. ¿Por qué los payasos son fáciles de criar? Porque tenían esta gran ventaja. A pesar de todo esto que pasan, los payasos, como les digo, viven en una anémona de 50 centímetros cuadrados, cuando mucho, o menos. Si la anémona es chiquita, ahí vive una pareja. Y con 1 o 2 juveniles. Si es muy chiquita la anémona, pues no hay muchos juveniles, nada más hay 1 o 2. Pero en ese espacio vive el pez payaso. En el mar no sé nada más. Ahí no se mueve. Es un animal que está acostumbrado a vivir en un pedacito. Entonces ese puede vivir en un acuario. ¿Han visto el tamaño del mar? ¿Han visto cuánto nada un cirujano azul en 3 horas? De aquí a, no sé, al centro de la ciudad, ¿no? Y ustedes métanlo en 100 litros, o 200, o en 500 litrotes. Pobre animal, o sea, está atascado, ¿no? No hay forma de que le des lo que está recibiendo, lo que te está acostumbrado cuando nació. Pero el payaso sí. El payaso te permite eso porque vive muy chiquito, está acostumbrado a vivir en espacios muy pequeños. Entonces esa fue la especie que nos permitió empezar a criar, como humanos, ¿no? Empezar a criar marinos, fueron los más fáciles. Y este es el clásico que tenemos que tener para criar peces payaso. Bueno, para criar todos los marinos, pero ¿qué se necesita? Necesitas fitoplancton, algas, ¿no? Microalgas, para alimentar zooplancton, rotíferos.
Y con el rotífero alimentado correctamente, con el alga correcta, alimentas a tus larvas. ¿Qué pasa en la naturaleza? Todos, la mayoría de los peces, todos, los payasos que cuidan a sus huevos nacen y se van a la superficie del mar y están en el plancton, y en el plancton comen pues algunos otros microorganismos más pequeños que ellos, ¿no? Y generalmente esos microorganismos ponen otras cosas más pequeñas, que sería el alga. Entonces la base de la cadena alimenticia es el fitoplancton, las algas. Después, los rotíferos, que son muy pequeños, pero para muchas especies son demasiado grandes. Yo ahí fue donde encontré el cuello de botella y dejé de crear algunas especies porque eran demasiado grandes. Y el tercer eslabón, que es la artemia, pues sí, así todos lo conocemos. Todos hemos creado artemia, todos hemos eclosionado artemias, no tiene ninguna ciencia, ¿no? Es muy fácil. Pero eso es cuando los peces ya son más grandes. Este es un rotífero, este es el clásico rotífero, pero si se fijan está lleno de algo que se llama alga, ¿no? Si yo doy rotíferos solos al pez, se muere porque no está nutrido correctamente. Estas algas traen ufas y traen muchos nutrientes que necesitamos para poder crecer, y el rotífero solo no los tiene. Aunque ahora se ha visto que ya los tienen un poquito, pero si los suplementamos con la alga correcta, porque además tiene que ser la alga correcta, podemos tener chance de que el que se come ese rotífero sobreviva, ¿no? Entonces, ahí vienen los cuellos de botella. Como les digo, para tener un cultivo de algas es bastante fácil. Si fijaron, hay una luz, hay unos botecitos con agua, consigues el iniciador y de ahí te vas poniendo y vas llenándose de alga y se proliferan muchas hasta que se mueren, se acaba la comida, ¿no? Entonces es un bote y se acaba la comida. Entonces van creciendo, se van haciendo millones de algas en un bote de 1 litro y pues obviamente se acaba la comida, se hace la calidad del agua mala y se muere. Entonces ahí tienes que darle de comer al rotífero antes de que pase eso, y el rotífero igual. El rotífero le vas a dar y va a empezar a crecer y va a crecer, y en 1 litro de agua vas a tener 2 millones de rotíferos, 3 millones de rotíferos, que producen amonio, que producen nitritos, que producen nitratos y que se van a choquear y se van a morir si no te pones abusado y los estás cultivando. Entonces, ¿qué pasa? Logras criar payasos. Tengo mis payasos. Ahora les quiero dar de comer. Siempre que críen algo, tengan la comida lista antes, porque si no, ya que crían, ya valieron, ¿no? O sea, ya están muy tarde. Entonces, quiero darles de comer a mis payasos. Entonces, ¿ok? Tengo rotíferos. ¿Cuántos tengo? Pues tengo un bote que me compré aquí, que están buenísimos, y trae 500. Y yo tengo 100 larvas de payaso, que se van a comer 100 rotíferos cada uno, por lo menos en las primeras horas. Entonces necesito 1000 rotíferos para 100 larvas de payaso en el primer día. Pero esos rotíferos, para que valga la pena, necesitan comerse 100 algas cada uno. Entonces ya necesito tener 1000 algas, 100 rotíferos y 100 payasitos. Y los voy a meter en 1 litro de agua. ¿A alguien se le ocurriría meter 5000 animales en 1 litro de agua? Nadie, ¿verdad? Porque es difícil tenerlo. Y ahí viene la otra bronca. Entonces estás creando alimento. Yo cuando empecé a criar, dije voy a hacer unas parejas de payaso, y aprendí cómo se hace. Las parejas de payaso son fáciles de hacer. Todos los payasos nacen siendo machos, y cambian de sexo según lo necesitan, ¿no? Entonces no hay forma de perderle. Tú juntas 2 payasos juveniles, son hembritas las dos, uno se va a seguir siendo hembra y el otro va a ser, son machitos los dos, perdón, y uno se va a hacer hembra y el otro se va a quedar macho, no hay pierde. Entonces es fácil conseguir una pareja, no tienes que andar viendo el sexo ni conseguir 2 de diferencia, tiene que hacerlo así. Entonces hacer una pareja es fácil, desovan, los payasos desovan, sobre todo cuando son criados en cautiverio, desovan cada rato, y entonces empiezan a desovar, ya ves huevos, ya la llevas, y empiezas a querer criar cultivos de rotíferos. Entonces yo cuando empecé dije, pues ya, compro parejas, hago unas parejas y sin problema. Y las parejas no ponían, y las parejas no ponían, y las parejas no ponían. Como les he platicado muchas veces, yo me tardé casi 2 años criando rotíferos y alga, porque las mujeres parejas no ponían nada. Los payasos tardan entre 2 y 3 años en desovar, ese es el único detalle de los payasos. Entonces, pues bueno, ahí lo aprendí. Pero aprendí a crear rotíferos y alga, pero padrísimo, era yo un experto en crear rotíferos y alga, ¿no? Ya no se me morían. Y cuando los necesité, pues los tuve. Yo hago unos experimentos muy sencillos. Criar alga para mí es en cualquier botecito, un poquito de agua salada, un cultivo de agua, luz, y sale un chorro de alga, no tienes bronca con eso, ¿no? Esto ya es más científico, hay gente que sí ve los matraces y les ve los mililitros y les echa alimento. Yo soy muy empírico, porque esto es empírico para mí, o sea, al final del día sí lo puedo hacer científico, lo he hecho científico, pero para divertirme en casa, pues no tiene caso sufrir, ¿no? A mí yo siempre les he dicho que el acuarismo, ¿qué es?
gozarlo y no sufrir. Y aquí en esto de los corales sí hay gente que lo sufre porque anda viendo los mililitros de no sé qué, los miligramos de no sé qué y las cantidades de no sé cuánto y echarles dos tantitos. Yo los corales que tengo también hay que se vayan como puedan, ¿no? O sea, si aguantan, qué bueno, y si no, pues ni modo. Entonces esta es la cadena alimenticia. Tenemos una damisela, que son chiquitas, las damiselas un poco más pequeñas que los payasos, 4000 micras, que se va a comer un retífero de 200 micras y que se va a comer las células de una micra. Esa es la forma en que podemos alimentar una larva de un pez. Las damiselas no se comen los rotíferos, por experiencia propia. No se los comen, son muy grandes los rotíferos para ellas. Pero bueno, aquí dice que sí. Este era un kit, inclusive lo vendías, lo podías comprar tranquilamente, obviamente todo era en Estados Unidos. Yo importaba de Estados Unidos, importaba peces, pero estas cosas sí me las traía de contrabando, ¿no? Le echabas en el avión en esa época y no tenías ningún problema. Entonces ibas y te traías tu pecerita, tus botes, el cultivo de alga, los rotíferos, los rotíferos son muy parecidos a las artemias, es muy interesante. El rotífero es muy parecido a la artemia, ¿por qué? Porque cuando ya empieza a ser un problema vivir, se enquistan y los huevos hacen quistes y se mueren. Entonces se te muere el rotífero, estos que compran aquí. Yo tengo unos vías de aquí, creo que tienen 2 años. O sea, tienen un rotífero vivo, ¿no? Tanto muerto ahí. Pero yo sé que cuando les eche agua nueva, ¡pum!, van a salir. O sea, el rotífero tiene esa gran ventaja. Es como el quiste de artemia. Entonces se enquista y lo puedes guardar. Entonces aquí los rotíferos vienen en polvito, como los quistes de artemia, ¿no? Así es como los conseguimos. Y ya también los quistes de artemia. Este es trae una malla fina de menos de 2 micras para poder separar los rotíferos. Es un botecito que trae una malla abajo y podía reparar los rotíferos. Unas pipetas y algunas cosas. Así te vendían el kit para crear alimento para los payasos, ¿no? Para las larvas de los payasos. Les digo, hasta aquí lo vendían. A ver, avanza. Empieza todo. Ya me volví. Bueno, y esta diapositiva es sencillita, pero bueno, sencillita, está bien loca, está muy cargada, eso no es útil nunca. Pero lo que quiero que vean es esto. Tamaño del payaso, 4 micras, 4 milímetros más bien. Estas 4 milímetros son una larva de payaso recién nacida. Una larva de damisela recién nacida. Bueno, no, vamos a ver la que yo les quería decir, que de Los Ángeles, de un cirujano. Pez cirujano 1.7, la mitad. Los peces cirujanos miden la mitad al nacer que los peces payasos. Si es difícil crear payasos, es el doble de difícil crear cirujanos y mucho más. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Pero aquí están más o menos los tamaños aproximados de las larvas. Aquí está, por ejemplo, una artemia mide 600 micras. Si el pez mide un milímetro, que son 1000 micras, pues no le cabe ni de churro una artemia, ¿no? Entonces tienes que buscar que le pueda caber. Copépodos, los copépodos, ese es el siguiente paso para alimentar a las larvas de los peces. Son bastante buenos, pero les damos las larvas de los copépodos. Los adultos no se los comen. Pero como se crían más o menos fácil en el acuario, están produciendo bebés y tardan como 1 año en llegar a adultos, entonces eso hay chance de agarrar copépodos. Y eso sí alimentan muy bien a los peces, a los bebés, ¿no? Entonces es otra de los copépodos. Lo que pasa es que no es fácil conseguir copépodo. No todos los copépodos sirven. Hay 2 tipos de copépodos, principalmente, hay millones, pero hay principalmente 2, que son los calanoides. Y los calanoides son los que andan nadando. Hay unos que están nada más pegados en las orillas, que siempre vemos en los acuarios, en los swamps y todo. Hay un chorro de copépodos por todos lados, pero no nadan. Y esos que no nadan no nos sirven. O sea, porque los peces no se los van a comer a la orilla. Tienen que estar nadando en la columna de agua. Entonces hay que ver el tipo de copépodo que buscaríamos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver esto. Esta otra diapositiva es una de las, hay varias de estas, pero es una de las que rápidamente les van a enseñar qué puede pasar cuando estás criando payasos, ¿no? Entonces, les digo, payasos es muy fácil en marinos, estamos hablando de la base, de criar guppies en marinos, entonces esto es lo fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Primer día, ¿por qué se te muere? Porque no tienes la comida correcta, se te muere mucho más de la mitad. Bueno, lo primero es el cambio de pecera, o sea, ¿cómo le haces para sacar a las larvas? O cómo haces para que no se las coman los papás, porque acuérdense que los marinos y todos los peces, pez grande se come chico.
y eres mi hijo, pero yo te desayuno, ¿no? Porque eso es lo importante aquí. Entonces, ¿cómo que sacamos a las larvas? Hay muchas formas. El payaso, afortunadamente, encontramos lo de las famosas macetitas estas de barro que en todos lados conseguimos. Y el payaso le gusta desovar allá adentro. Normalmente a los 8 días. Los payasos ponen los huevos naranjas. ¿Se acuerdan de la película de Nemo? Cuando ponían los payasos eran naranjas. Esos peces, se supone, se van poniendo más oscuros esos huevos. Y de 7 a 8 días, depende ya el tiempo de cada pareja, empiezas a ver que brillan los ojos. Cuando brillan los ojos, los peces están listos para nacer. Los peces marinos nacen en la noche. ¿Por qué? Porque eso les da la seguridad de irse al plancton y que no se los coman ahí mismo, ¿no? En cuanto van naciendo. Entonces, cuando están dormidos los papás, es cuando nacen. Entonces, esa era muy histórica, sí, eso aplicaba varias veces. Yo cuando llegaba la gente a la casa, les decía, ¿quieres ver magia en las fiestas? Sí, vamos a ver magia. Mira, esta macetita tiene unos huevitos, la pongo aquí, apagamos la luz, regresamos en 2 horas y un chorro de larvas por todos lados, ¿no? Y entonces hacíamos magia, hacíamos nacer a los payasos. Ya sabías que iban a nacer esa noche, ¿no? En 2 horas, cuando se va la luz, ¡pum!, nacen. Las damiselas, todos los que ponen huevos en el fondo, nacen así. ¿Y qué pasa? Pues ahora tienes un chorro de larvas por todos lados. Les digo, afortunadamente el payaso nos permite sacar esa maceta el día que van a nacer y ya lo pones en una cubeta y nacen y ya no tienes ninguna bronca, ¿no? Las damiselas cuando nacían, lo que hacemos es recolectar la larva. Eso se hace ahorita en el mar y eso es una forma de criar marinos, vamos a ver más adelante. La larva busca la luz. Entonces yo ponía un foco a las 3 de la mañana, no tenía nada que hacer. Entonces ponía un foquito y se llenaba de payasitos, bueno, en esa época damiselas, de bebés de damiselas o de cardenales o de pseudocromis. Y entonces ya las agarrabas, las sifoneabas y sacabas todas las larvas, ¿no? Te llenabas de larvas. Y ahora tienes que comer, ¿no? Genial la bronca. Pero esta es la primera parte. Ahí es donde se mueren los primeros peces, en la transferencia, ¿no? Obviamente hay unos que no mueren. Luego se mueren porque no tienes comer. Luego se mueren por falta de hambre. O sea, primero está la comida inadecuada. La comida de los peces, sobre todo los marinos, tienen que tener ciertas características. La presa, no les puedes echar alimento seco tan fácil porque no se mueve y no les atrae. Ellos necesitan que se mueva para que atraiga el instinto asesino del pez, ¿no? La búsqueda de comida. Entonces, eso es algo que todavía es complicado. Tiene que ser alimento vivo. No podemos darle alimento seco. Que ya hay alimento seco para crías de betas chiquititito y esos canijos agarran todo, ¿no? Pero el marino no se deja todavía. Entonces, pero primero la comida inadecuada. Después se mueren de hambre. Luego viene una parte como el día 10, 12, que todos los marinos pasan. Los primeros 10 días son como cualquier larva de... Bueno, larva, así les decimos, pero no es una larva, ¿no? Es un pez, es una cría. Pero son como cualquier cría de pez. Son blanquitos sin color. Pero al día 10, 8, 10, cambian de color. Los payasos de un momento a otro, ¡pum!, se pintan y se van al fondo. ¿Qué pasa en la naturaleza? Están en el plancton 10 días, entre toda la bola, y a los 10 días, ¡pum!, cambian y se van al fondo. Y tienen que encontrar una anémona. Si no encuentran anémona, se mueren, ¿no? Porque se los comen. Entonces el payaso tiene que, en cuanto metamorfosea, ir a buscar una anémona. Y una anémona donde lo dejen entrar. Lo más probable es que esté ocupada ya. Entonces, si los adultos que están ahí o los jóvenes no lo dejan entrar, pelas. El porcentaje de vida en la naturaleza es como de 1%. O sea, de 100 que nacen, sobrevive 1, ¿no? A llegar a adulto, más o menos. Entonces, cualquier mejora en eso, yo tenía entre 30, 40, 50% hemos tenido, hasta 80 en algunas camadas, es una maravilla. Estamos muy arriba de la naturaleza en comparación a sobrevivir. Pero bueno, entonces pasa la metamorfosis y se te mueren otros tantos. A veces en la metamorfosis se mueren todos. O sea, pues todos los que sacaste 100, 200, 300, porque les faltó a lo mejor un aminoácido o algo durante la nutrición inicial, ¡pum!, se mueren todos. Entonces vas perfecto con tus 14 días, tienes tus crías, ya vas bien emocionado y venga, a sufrir otra vez, ¿no? A empezar de nuevo. Se muere todo. Pero después viene el problema del medio físico donde viven. Ya estamos hablando de que tenemos, vamos a poner 100, porque si me gusta hablar más fácil en números. Tenemos 100 en un acuario. Inicialmente yo los pasaba, o los paso, en acuarios de 10 galones, con 2 litros de agua, ¿no? Entonces tienes 2 litros de agua con 100 peces, que medían 4 milímetros cuando nacieron. Al día más o menos 14, ya no miden 4 milímetros, ya están entre 8 milímetros y 1 centímetro, ya metamorfosearon, ya nada, producen más desechos. Tienes que seguir alimentando rotíferos, tienes que seguirles dando alga rotífera. Entonces ya tienes un chorro de organismos en 4 litros de agua o en 3 litros de agua. La calidad del agua se va a ir al fondo.
se va mal la calidad del agua y se termina de morir todo lo que faltaba, ¿no? Ya con eso tienes para morir, que se te muera todo. ¿Qué hacemos? ¿O qué hago yo? ¿O qué inventamos? No es invención, pero es algo muy lógico. Si yo pongo el agua de 10 litros, de 10 galones, lleno el fondo hasta arriba y meto todas las crías, pues está muy bien, pero tengo que sacar agua para echar agua, para hacer cambios de agua. Y cuando yo saco agua en un acuario lleno de larvas, no sé si os ha pasado, pues te traes la mitad de las larvas. O sea, no hay forma de sacarlos sin traerte las larvas. Entonces te traes un chorro de larvas y luego tienes que regresar y terminas matando algunas. ¿Qué pasa? Pues si tengo 2 litros y al otro día le echo otro litro, le hice un cambio del 50%. Ya son 3 litros. Y al otro día le echo otro litro y ya le hice un 75, un 25. Y al otro día le echo otro. Y diario le voy echando hasta que tenga 40 litros en ese acuario. Entonces en 20 o 30 días no tengo que sacarle agua, nada más tengo que rellenar, ¿no? Con agua nueva, con calidad de agua nueva, y eso me permite evitar esta otra parte donde se me mueren por mala calidad del agua, la cantidad de las crías, antes de poderlas pasar a un acuario ya más grande, ¿no? Aquí más o menos lo que les digo. Al nacer, estos payasos, estos unos Clarkie, medían 2.5 milímetros, y al día 11 ya medían 6. Ya eran bastante más grandes, ¿no? Se veían ya un poco más. Les digo que afortunadamente los payasos tienen ya muchos años intentándose criar desde hace mucho tiempo. Entonces todos los que empezamos como pioneros en esto, pues ya le agarramos la onda, ya se pudo hacer. Algunos pioneros tenían mucho dinero, sobre todo los americanos, los asiáticos. Entonces ellos siguieron con proyectos bastante interesantes, ¿no? Bueno, aquí hay unos celulares con nido, pero esta foto no se ve. Ah, sí, que está el nido. Yo dije, no se ve, no, sí, ya me acordé. Estos son un chorro de huevos que están, esos pusieron en la pared teniendo una maceta bien bonita los canijos, ¿no? Ponen y se les pega la gana, tampoco es que hagan lo que yo quiera, ¿no? Esto es un betamarino. ¿Alguien lo ha visto? Un Callioplesiopsis altivelis. Un betamarino es un pez marino, obviamente, que pueden llegar a medir 20 centímetros, 20 centímetros. Esto en América nadie lo había criado, yo fui el primero en criarlo. Este animal mide 4 milímetros o 5 milímetros aproximadamente. Bueno, ese fue uno de mis logritos, ¿no? Esto pasó en 1996. Hubo algunas empresas que ya le empezaron a meter más dinero a la cría de peces marinos. Y uno de los principales fueron estos chicos, los de Ora, Ocean Reefs and Aquariums en Estados Unidos, ¿no? Pero vean la cantidad de peceras que tienen, vean las instalaciones que tienen, o sea, el dinero que hay que tener para dedicarte a esto, ¿no? Yo, como les digo, yo soy hobbyista totalmente con ustedes, y ahorita te metes a la lista de Ora y te sacan todo esto criado en cautiverio, ¿no? Pseudocromis, asesores, lenios, caballos. Esta fue la historia cuando empezó. Ya creamos payasos, ya teníamos todos los payasos. Y no sé qué pasó aquí, espérenme tantito. Quería ver otra diapositiva. Sí, aquí está. Bueno, antes de seguirle con los payasos, les voy a echar una presumida, ¿no? Digo, pues ya se trata de esto, estamos aquí, ya es mi plática, pues a lo que quieran. Entonces, cuando yo empecé a criar, surgió un grupo que se llamaba Marine Breeding Initiative, y entonces ellos se dedicaban a ver en el mundo quién criaba peces marinos, para empezar entre todos a mejorar la calidad, a mejorar las técnicas y a lograr sacar a animales adelante. Entonces yo me inscribí y yo estuve ahí publicando muchos años. Y durante mucho tiempo estuve entre los 5 más altos reportadores de peces marinos, de cría de peces marinos. Es algo muy interesante porque ellos sí te exigían. Primero, tienes que demostrar el desove. Primero tienes que demostrar que son peces que tienen tiempo contigo y no que llegaron ya desovados. Por ejemplo, los caballos. Ya ven que compramos un caballo en el mercado que viene así panzonzote y ya nace en un chorro de crías. Ese no lo criaste tú, ya venía criado, ya venía preñado. Entonces tienes que demostrar primero que tienes la pareja, luego que la pareja esa desobó. Entonces había puntos por cada situación. Ya lograste que desovaran, va. Ahora, ¿cuánto tiempo nacieron? Tanto. Y te vamos a otro punto. Ahora lograste que se metamorfosearan, tanto. Ahora lograste que vivieran más de 90 días, eso es un éxito. Eso tuviste éxito en la cría del pez. Entonces puedes reportarte como exitoso.
Yo en esa época tuve éxito, payasos tomates, payasos celaris negros, pércolas verdaderos, betas marinos, camarones de pimientas, payasos marrones y cardenales de Bacay. Esos fueron éxitos demostrados, ¿no? Que pudimos tener éxitos en eso. Si les quería presumir, pues ya estaba ya aquí. Y esto era lo que yo hacía. Estos son todos los reportes de lo que fue pasando y cómo fue pasando. Todo eso está en la computadora, todo eso existe. Cuando no existía el internet, casi, estamos hablando de hace muchos años, cuando el internet era otra cosa, no existían los teléfonos celulares, eso no existía. Entonces estamos hablando de que era meterte a la computadora, hacer un reporte como pudieras, tomar fotos antiquísimas, de cámaras muy viejitas, pasarlas al internet, era toda la ciencia. Pero todos estos son reportes de SOBES, aquí están los de SOBES, spawn, hatch, que es nacimientos, luego ya viene el settlement, que es el intercambio, y luego ya los 60 DPS, que es 60 días posteriores. Entonces, obviamente tuve de SOBES de más especies, tuve menos que nacieron, menos que fueron metamorfoseadas, y muchas menos que fueron éxito. Pero ahí estuvimos pedaleándole. Damiselas, camarones limpiadores, todos los camarones limpiadores, cardenales, los betas marinos, pues hay de todo un poquitín, varias especies que intentamos, y lo intenté muchos años, y se lograron varias, pero no todas, ¿no? Entonces, ese era lo que les quería enseñar. Aquí hay más fotos del betita, miren. No sé si alguna vez, este es un vial que viene para medir el pH, no me acuerdo qué marca es, pero es un chiquitito, es un cosito así, que tiene por mililitros ahí, y es para medir el pH, ven el tamaño del pez, ¿no? Entonces, este era un pez muy chiquitito. Entonces regresamos ahora, o sea, ahora que son los que crían peces. Miren cuántos payasos tienen, 128, y hay muchas especies de payasos. Ahora acabo de subir un video en el canal sobre los payasos de diseño, y ahí viene de dónde viene cada especie de diseño y cuál es la base de haber hecho tal o cual nombre, porque ahora ya cada quien les pone su nombre, ¿no? Y hay gladiadores, y hay percularis, y hay Black Phantoms, y hay Picassos, y cada quien les pone su nombre, pero todas son variaciones de ciertas especies, nada más de dos especies, pérculas y ocelares. Entonces hay gobios, hay muchos animales que ya están criados en cautiverio, afortunadamente. Pero, miren, hasta tiburones. Estos cuates ya están sacando los tiburones. No es difícil crear un tiburón, lo que pasa es espacio, ¿no? Entonces, los tiburones son ovíparos, estas especies son ovíparas, ponen huevos, el huevo va a tardarte 8 a 10 meses en nacer, el tiburón te va a tardar otros 2-3 años en crecer. Entonces, para que tengas unos adultos y luego pongan huevos, vas a tardar 7 o 10 años, ¿no? Son trabajos de mucho tiempo, que llevan mucho tiempo. Pero ya hay hasta tiburones, ¿no? Aquí está el beta marino. Este es el beta marino para el que no lo conozca. Este es un adulto. El chiquitillo era aquel que vimos, pero ese es un adulto, ¿no? Entonces, les decía que... este fue el primero. 2015. Ya estábamos desesperados. Teníamos ya todas las otras especies que vieron ahorita, pero nos faltaban los cirujanos. Faltaba el brinco a los cirujanos. ¿Qué se necesitaba para criar cirujanos? Le metieron entre 4 y 6 millones de dólares al proyecto, es lo que les decía yo. Se necesitaba un poco de dinero y muchas ganas. Estos fueron los primeros reportes de cirujano amarillo, criado en Hawái. Qué fácil, ¿no? El cirujano amarillo, ¿de dónde viene? Pues de Hawái. Entonces, ¿qué haces? Pues agarras agua del mar y seguro trae comida para las crías, ¿no? Entonces, primero, ¿qué haces? Lo primero que hicieron, porque les decía yo que hay dos formas de tener peces criados en cautiverio: el captive bred y el captive reared, ¿no? Captive raised. Entonces, ¿cómo es? Tú en Hawái sales en la noche, pones una lamparita con una trampa para agarrar huevos y seguro vas a agarrar millones de cirujanos amarillos. ¿Por qué? Porque los pusieron los papás allá abajo y los huevos están arriba, o las larvas ya nacieron, están arriba. Te las llevas a tu acuario, a tu tanques de crecimiento, los pones a crecer ahí, les das de comer comida para humano, como humano, se acostumbran a vivir en un acuario, se acostumbran que el humano les da de comer, y tienes peces criados en cautiverio, pero tú no los criaste, nacieron en el mar, ¿no? Nada más los recolectaste. Y la otra forma es tener a los papás
en tanques gigantes, porque estos cirujanos desovan en grupos. Entonces hay varias hembras, varios machos, ponen millones de huevos y se van flotando, los huevos flotan. Entonces yo les digo, imagínate tener mañana 5 millones de crías, o sea, de huevos, y ayer no tenías ni una. Entonces, ¿de dónde vas a sacar alimento y todo el tanque para tener 5 millones de peces? Todo el rollo suena un poco complicado, eso lleva mucho dinero. Pero en 2015 empezaron con los cirujanos amarillos y eso fue un gran avance. Les digo, era Hawái, era fácil para ellos sacar. En la Universidad de Hawái, ¿saben cuánta gente hace su doctorado en crear cirujano amarillo? Pues un chorro. Y hay gente que hizo un doctorado en crear alimento para cirujano amarillo y el cuate se aventó 7 años estudiando y 7 años produciendo alimento para el cirujano amarillo. Y te voy a dar tu tesis, pero me enseñas la técnica, ¿no? Y el otro cuate igual, y el otro nada más criaba una cosa, el otro hacía otra cosa. Entonces tenían todo el personal, toda la infraestructura, toda la capacidad de hacerlo. Y después de eso, pues surgió el otro, ¿no? No debía tardar la competencia. El cirujano azul, 2016. Platicábamos ahorita. Para este proyecto, el cirujano azul, SeaWorld, metió mucho dinero. Los SeaWorld, ya conocen SeaWorld, el que tenga oportunidad. Son parques grandes, se dedican a diversión, pero sí le echan ganas al acuarismo, ¿no? No sé si alguna vez han ido en Orlando, hay un lugar de SeaWorld que es como el Shanghai, pero en SeaWorld, y te metes a nadar con los peces. Es un acuario gigante, y te metes a nadar ahí, está la playa y todo, y está lleno de peces. Pues ahí empezaron a desovar sus cirujanos azules, empezaron a recolectar los huevos de sus cirujanos azules, y empezaron a meterle entre 4 y 6 millones de dólares junto con la Universidad de Florida para poder hacer esto. ¿Por qué la Universidad de Florida? Lo que les digo, necesitas universitarios, necesitas gente que te va a trabajar gratis porque está haciendo su tesis, está haciendo su maestría, está haciendo su doctorado. Entonces necesitas gente que no te va a cobrar y que va a estar ahí pegado porque esa es su calificación final, ¿no? Entonces ese es el gran truco, asociarse con las universidades, ¿no? Entonces, bueno, y ya este es lo que pasa, un tanque gigante dándoles alimento seco, ¿no? Y ya los peces marinos empiezan a ver que el alimento seco es comida. Imagínense un pez marino capturado, cualquiera de los que vean por aquí capturados. Hace los nacionales, porque vi por ahí una mantarraya, hace 3 días estaba en el mar. Y yo, pues, ¿qué comía? Pues me comía un camarón, o me comía algún otro pez que ya se murió, o uno que estaba dormido. Y ahora me ponen en un acuario chiquitito y quieren que me coma peles. ¿Qué es eso? O sea, en mi vida he visto eso y yo no he comido eso nunca. ¿Cómo voy a comer eso? Entonces, muchos de los peces marinos capturados se mueren de hambre, ¿no? Eso es bien clásico. Un cirujano azul que comía plancton y estaba todo el día picando las algas de las plantas, de las rocas, pues de repente quieren que coma hojuelas y en la superficie, ni siquiera la conocen, la superficie, esos peces nunca han subido a la superficie, ¿no? Y de repente la quieren que coman en la superficie. Entonces, hasta que no empezamos a criar, empiezan a hacer esto. Comen en la superficie, obviamente un pez capturado, pues la última vez que vi un humano lo capturó, lo atrapó y lo metió en una bolsa y nos lo mandó. Entonces lo que hace cuando ve otro humano es pegar la carrera y meterse atrás de las piedras, ¿no? Porque esos canijos son malos. En cambio estos no, estos nos ven como comida, somos proveedores. Entonces cuando un pez criado en cautiverio ve un humano, lo primero que hace es corretearlo para que le dé de comer, ¿no? Como perro. Entonces esas son las maravillas de la cría en cautiverio. Pero también surgieron estos amigos, estos son los de Biota, son otro grupo grande que está trabajando ahorita en criar. Y claro, pues regresamos a lo mismo. Estos cuates están en Palau, y en Palau pues tienen todos los peces que quieras, ¿no? Y tienen todo el acceso a todas las facilidades para criar. Y claro, afortunadamente ellos dicen esto: 100% culturados, criados en cautiverio para los acuarios. Entonces, ellos están capturando larvas y están vendiendo peces de larvas y están criando peces. Y tienen 3 facilidades, tienen 3 lugares. El de Palau, está uno en Florida y tienen otro en Virginia, ¿no? Ese es el que está lejos del mar, ese sí no tiene ni pero esos 4 están creando caballos de mar, que no tienen tanto problema, o algunas especies ya como los payasos, que ya no necesitan estar cerca del mar. Los otros que sí necesitan cerca del mar, pues les sirve mucho agarrar la comida y todo, ¿no? Pero, pues esta es una instalación para criar peces marinos, para que pudieras intentarlo como negocio, ¿no? O sea, estamos hablando de tanques de 10,000 litros cada uno, grandes,
Todo, imagínense el skimmer para eso, ¿no? Es más grande que lo que estamos ahorita metidos, o sea, para poder manejar ese agua. Tienen la ventaja muchos de que están al mar. Entonces, sacas agua, metes agua, no tienes ninguna bronca. Ahora que estuve yo en el acuario Michina en Puebla, les preguntaba, ¿cómo le haces con el tanque grande? No, o sea, son muy grandes los tiburones. No, se traigo agua de mar, o sea, yo no voy a andar preparando salecita y todo eso, es carísimo, me trueno. Entonces, para traer a Puebla, traes una pipa de agua de mar o 2 pipas, pues está fácil. Pero si estás enfrente, pues nomás conectas la bomba, ¿no? Nomás conectas la bomba y ya tienes agua de mar. Y muchas veces, la tienen que filtrar, pero muchas veces traería comida y larvas. No sé si, hace poco estuve en un acuario en Europa, no me acuerdo bien dónde, y me llamó la atención que había una especie como de damisela en todos los acuarios. Y entonces dije, estos canijos están metiendo agua de mar y se están trayendo las larvas de esta damisela, y aquí crece re bonito porque nadie se la come, ¿no? Y entonces todos los acuarios están llenos de esas damiselas. ¿Por qué? Pues porque están metiendo agua de mar sin filtrar. Lo ideal es que la filtres y le quites todos los detritos, pero si la metes sin filtrar, pues hasta te traes comida. Tú no tienes que hacer nada, ¿no? Es casi abrirle la llave y les vas a dar de comer y se cambia y no tienes ninguna bronca. Claro, tienes que tener dinero y tiempo para estar ahí haciendo todo esto, ¿no? Pero eso es lo que está haciendo que las cosas funcionen. Ya que crecen un poco más, los sacas al aire libre, ¿no? Entonces, vean el tamaño de los tanques. O sea, imagínense el tamaño de los tanques, el espacio, y están enfrente del mar, ¿no? Entonces, ya ahí los creces. Ya ahí creces a los animales y ya los puedes vender, y ya los puedes trabajar, ¿no? Esto está haciendo Biota, esto es lo que está creando Biota. Acabo de subir un video ayer, creo, de ángeles criados por ellos. Y está increíble, ¿no? Porque tiene desde el Lemon Peel y están creando mucho ángel más grande, también el Coral Beauty, pero de repente tienes un ángel Regal, que se morían porque se morían. El Regal viene de Filipinas y del Mar Rojo. El Mar Rojo está pescado mejor, le va menos mal, pero de Filipinas se moría porque se moría. No había forma de tener un Regal en el acuario. Y esos cuates lo están creando.